Damos gracias al Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta tarde? El tiempo ha avanzado, tuvimos un hermoso tiempo de adoración. Cada día es mejor, siento yo. Ya nos estamos soltando de eso, de que la pandemia trajo. Estamos buscando el rostro del Señor. Hemos estado hablando, particularmente hace 8 días, sobre el nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Pero desde la perspectiva del reino de los cielos. No podemos hablar de nacer de nuevo desde nuestra conformación, desde la manera en la que nosotros hemos sido enseñados, hemos aprendido o se nos ha transmitido la información. Nacer de nuevo tiene que verse y validarse desde el mero contexto en el que fue emitido por nuestro Señor Jesús. Si bien es cierto, lo estudiamos la semana pasada, en esta disertación que Jesús hace con Nicodemo, le muestra claramente algunas cosas que per se ya Nicodemo sabía, como lo que significa en la cultura hebrea nacer de nuevo. Jesús le quiere hacer un señalamiento muy interesante, muy importante, y es: nacer de nuevo en el reino es muy diferente de nacer de nuevo según lo que tu cultura te enseña, según lo que tú crees que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que verse desde la óptica del reino. Diga conmigo, del reino. No es algo que tiene que ver con la religión, no es algo que tiene que ver con mi cultura, no es algo que tiene que ver con mi forma ideológica de creer o pensar. Tiene que verse desde la estructura misma del reino de los cielos. Nacer de nuevo es la revelación más importante, puedo decirlo sin temor a equivocarme, que el Señor Jesús nos muestra desde el momento en que comienza su ministerio. El énfasis de Jesús siempre fue reino. Siempre que Jesús habló de reino, y con esto del reino, inmerso en el reino, habló de paternidad, habló de acercar el Padre a nosotros. Pocas veces, muy pocas veces, Jesús habló refiriéndose al Padre como Dios. 2 particularmente son las veces que puedo traer a mi memoria. Puede haber más y no quiero equivocarme en esto, pero traigo a mi memoria 2 ocasiones en las cuales Jesús menciona al Padre como Dios. Una de ellas es hablando precisamente en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios. No dice amó el Padre, sino dice amó Dios al mundo. Y la otra es cuando él, estando en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, estas 2 veces es cuando podemos ver a Jesús hablando del Padre a través de la forma de Dios. Pero después de eso, más de 200 veces en Escritura, escuchamos a Jesús refiriéndose a Dios como Padre. Diga conmigo, Padre. Hablar del Padre como Padre, hablar de Dios como Padre, tiene que ver con la revelación de la paternidad y lo que Jesús vino a hacer al mundo. Nos vino a mostrar el camino para un nuevo nacimiento, transformando nuestra separación con Dios en un acercamiento entre el Padre y sus hijos. El establecimiento del reino de los cielos tiene que ver y está estrictamente relacionado con que nosotros seamos llevados en un camino de constante cambio y transformación para ser hechos hijos de Dios y dejar de lado la mentalidad, el pensamiento de que somos las ovejas del rebaño de Dios, los siervos del Señor, los esclavos del Señor, que todo eso es lindo, todo eso es, no sé, tal vez muy entretenido, pero no es el diseño del reino. Yo quiero que usted comprenda esto. No es el diseño del reino. Aun cuando Jesús habló de que Él vino a las ovejas perdidas de Israel, precisamente fue por la condición que en ese momento tenía Israel. Pero una vez que Jesús establece el reino, eso tiene que cambiar. Ya nosotros no somos vistos por Dios como ovejas. Somos vistos como hijos. Somos vistos como portadores de gloria. Somos vistos como personas cercanas al reino de los cielos, donde Dios no está allá lejos, sino que Dios es mi Padre, es nuestro Padre. Hay una relación de familiaridad sana entre Él y nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nacer de nuevo tiene una connotación de 2 elementos: nacer del agua y nacer del Espíritu. Póngame atención para que no se vaya a perder en esta línea que le quiero llevar. Hemos aprendido a través de los años que nacer del agua está estrictamente relacionado con el bautismo en el agua, ¿cierto?
Y normalmente el sistema nos enseña que las dos vías son nacer del agua, bautismo en agua, y nacer del espíritu, bautismo en el espíritu. Pero esto no tiene que ver con eso. En realidad, esto es mucho más profundo. Si bien es cierto, se pueden tomar esos dos factores, no es estrictamente la revelación sobre la cual debemos caminar. Escuche bien esto. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua, lo que le está diciendo es, de la misma manera como un niño nace rompiendo la fuente de su madre y brotando agua de ese rompimiento, tú tienes que entrar en un vientre que te engendre y producto de ese rompimiento, que significa el agua, entonces vuelves a ser un hijo. Es decir, siendo siervo, siendo oveja o siendo esclavo, tienes que entrar en el vientre de Dios para que de esa forma tú puedas nacer como un hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Tienes que nacer transformado como un hijo de Dios. No puedes quedarte en la condición de la religión. No puedes quedarte como hasta ahora lo has vivido. Que tú dices, yo soy, y creo que usted ha escuchado esta frase, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Bíblicamente hablando, eso no es verdad. Es muy romántico y es la forma en la que muchos atraen a otros a Cristo, pero no es verdad. Todos somos creación de Dios, pero hasta que Cristo y el Espíritu Santo nos valide como hijos, no podemos optar por el título de hijos de Dios. De lo contrario, entonces, Juan capítulo 1, versos 11 y en adelante, quedarían invalidados al decir que todos nosotros, la especie humana, somos hijos de Dios. Porque dice, a los que creyeron en su nombre, les fue dada potestad de ser hijos de Dios. Si yo digo que todos somos hijos de Dios, entonces ¿para qué enseñamos el evangelio? Ya todos nos vamos con el Señor. ¿Me doy a entender? Todos fuimos formados por Dios, pero no todos estamos dentro del parámetro de los hijos de Dios. Entonces, lo que Jesús le dice a Nicodemo es, Nicodemo, necesitas ser engendrado en un vientre, proféticamente hablando, ser enseñado, ser reeducado, abandonar lo viejo y nacer como una nueva creación, nacer como una nueva persona. De ese modo te conviertes en hijo de Dios. Y cuando le habla del Espíritu, está hablando de algo que usted y yo ya conocemos. El Espíritu del Hijo del que habla la palabra del Señor de boca del apóstol Pablo. Cuando nosotros, escuche bien y présteme atención, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos el derecho legal de recibir las bendiciones del reino. Pero la única forma de obtener el título, el puesto, la autoridad, el poder que esto conlleva es cuando nosotros recibimos esa transformación y ese cambio y optamos por ser hijos de Dios. Vamos a ver, cuando Dios crea al hombre, crea a Adán específicamente, le da poder y le da autoridad, ¿cierto? Lo reviste de gloria, hemos visto esto en otras ocasiones. Adán no andaba desnudo, andaba cubierto de la gloria. La gloria de Dios vestía a Adán. Cuando Adán cae, cuando Adán peca, se ve desnudo. ¿Por qué? Porque la gloria que portaba ya no la porta más. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que hace Adán? Corre, ¿a qué? A agenciarse él mismo una cobertura. Póngame atención acá. Una cobertura corrupta. Porque va y toma hojas de una planta llamada higuera y dice la palabra que se cose las hojas y se hace una vestidura para él y para su esposa. ¿Qué pasa cuando usted le corta las hojas a un árbol? ¿Qué pasa con el tiempo? Se secan, ¿cierto? Se secan. O sea, son perecederas, son cosas que con el tiempo se van a acabar. Así es la cobertura que el hombre se hace a sí misma. Por eso el Señor le dice, escúchame bien esto. Lo que Dios le dice a Adán es, yo te cubrí con mi gloria. No busques por tu propio medio cómo cubrirte tú, porque yo fui quien te puse un vestido. Tú te lo quitaste, ahora yo te vuelvo a vestir. Por eso fue y tomó ovejas, las sacrificó, tomó su piel y lo vistió. Desde este momento yo te pongo vestidura. ¿Alguien me está siguiendo acá? Porque el vestido lo pone el Padre.
¿Quién viste a los hijos recién nacidos? ¿Quién corre buscando ropita para los chicos? ¿No son los papás? El Señor le dice a Adán, no es por tu fuerza, no es por tu medio y no es como tú quieras. No me vengas a alterar el diseño. ¿Alguien me está siguiendo? No te atrevas a tocar el diseño. Yo te vestí a ti. Tú no salgas ahora a decirme con qué te vas a vestir. Aleluya. Muchos cristianos que andan vestidos de hoja, hermano, y cuando menos se dan cuenta viene un ventolero y ups. ¿Qué hizo el Señor? ¿Los vistió de qué? De pieles. ¿Qué dijo el Señor con esto? Porque por un hombre entró el pecado al mundo. Ahora por un inocente deberá ser expiado el pecado. Aleluya. Un inocente, alguien que no tiene nada que ver en esto, ahora se convertirá en el que expiará el pecado del hombre. Por eso el Señor establece el sacrificio. Una oveja sin mancha, una oveja, un cabrío que no podía tener mancha alguna, tenía que ser sacrificado. ¿De qué estaba hablando el Señor? Tú te quitaste la vestidura, présteme atención. Adán, tú te quitaste la vestidura. Te quieres poner unas hojas. Eso no va contigo, no es mi diseño. Yo te visto, te pongo pieles. ¿Sabes qué significa eso? Desde ahora serás siervo. Desde ahora serás una oveja. Desde ahora pierdo un hijo que recuperaré hasta que mi hijo venga y expíe tu pecado. Aleluya. El hombre pierde la condición de hijo estando en el Edén. Por eso tiene que salir. Y Dios le dice, vas para afuera. Y desde ahora tendrás que sacrificar. Y desde ahora te costará todo. Pero lo que el Señor está diciendo es, llegará el día donde alguien tomará tu lugar, morirá por ti. Y a través de ese alguien, escuche bien esto, no es que vendrá la salvación. Es que volverás al diseño original, donde yo volveré a ser tu padre. Porque es que nos enseñan que todo tiene que ver con salvación. Por supuesto que la Biblia entera es salvación. Y el sacrificio de Cristo en la cruz tiene que ver con salvación. Pero es que Dios no está pensando en salvación, está pensando en volver la relación. Escuche esto. En el momento en que Dios crea a Adán, no había hijo en la tierra. Cristo siempre ha existido y siempre ha sido hijo de Dios. Me doy a entender. Vamos a ver si no le hago aquí un circuito con esto. Siempre Jesús ha existido. No es que cuando nació existió Jesús. Él siempre ha existido. Él es Dios. ¿Está conmigo? Pero en la tierra no había un hijo. Solo había creación, animales, ¿cierto? No vuelva a ver a nadie. Si se le parece a algo, no diga nada. Solo animalitos había. A ninguno de ellos, dice la palabra del Señor en Hebreos, que Dios llamó hijo. Nunca. Ni aún a los ángeles llamó hijo. ¿Me está siguiendo? Dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sea como somos nosotros. ¿Qué es la mentalidad de Dios? Hagamos un hijo. Yo seré su padre. Él será mi hijo. Y él se enseñoreará. Como yo me enseñoreo de todo acá en los cielos y el universo entero gira en mi mano, él se enseñoreará de todo lo que está en la tierra. Aleluya. ¿Qué diseño es ese? Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y Dios insufla su espíritu, su esencia, su genética. Dios, a través de esa forma, parió un hijo. Uy, a la mente religiosa esto es, como decimos aquí en Costa Rica, revientas hinchas. Dios forma un hijo. Y dice el Señor, tengo un hijo. Ahí está. Se llama Adán. Después podemos ver por qué. Pero este hombre creado, esta mujer creada, dice la palabra, pecan. Lo que ellos pierden es el título que portaban. Ya no son hijos, ahora son siervos, ahora son ovejas. Hay que volverlos a traer a mí. ¿Está conmigo?
Por eso es que la palabra dice, ¿quién irá por nosotros? Y dice la palabra que Jesús dijo, yo lo hago, yo voy, yo me entrego, porque tenía que haber un puro, uno sin mancha que pudiera redimir lo que se había corrompido. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice, Nicodemo, lo que tienes que hacer para entrar en el reino es regresar proféticamente al mismo estado que tenía Adán antes de la caída. Tienes que volver al título, a la posición, al puesto que él tenía. Tienes que volver a ser hijo. Si no eres hijo, no puedes estar. Por eso le dice, tienes que nacer del agua. Como un niño nace de un vientre. Tienes que nacer, tienes que entrar en un vientre de paternidad. No tienes que meterte en una cobertura. Tienes que entrar a un vientre de paternidad. Ser parido. Tiene que haber el ADN de un padre que corra por tus venas para que puedas entender el principio. No es solo un maestro que te enseñe, es un padre que te forme. Si usted quiere que lo enseñen, internet está lleno de opciones. Pero si usted quiere que lo formen, solo un padre tiene la paciencia para hacerlo. Y la faja también. Aleluya. Formación tiene que ver con carácter, no tiene que ver solo con conocimiento. Formación y preparación son distintos. Y el espíritu tiene que ser el mismo espíritu que había en Jesús. Jesús nos presenta a nosotros por primera vez en toda la escritura a Dios, el lejano Dios, el soberano Rey del universo que está sentado allá en el cielo, nos lo acerca y nos dice, Él es tu Padre. Señor, ¿cómo quieres que oremos? Le dijeron sus discípulos. Ora de esta forma, Padre nuestro. No dice, oh Dios del universo, altísimo, omnipotente, creador de todas. No dice eso. Dice, Padre nuestro. Si no tienes en ti el espíritu del Hijo, no puedes llamar Padre a nadie. Si en ti no hay espíritu de hijo, es que esta es la clave. ¿Qué espíritu había en Jesús? El espíritu de hijo. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que nosotros debemos tener el espíritu del Hijo. Y el Espíritu Santo en nosotros pone el espíritu del Hijo, por medio del cual nosotros hoy podemos decir, Abba, Padre. Es que un advenedizo no puede decir Abba Padre. Un huérfano no puede decir Abba Padre. ¿Me doy a entender? No es lo mismo, escuche bien, no es lo mismo un huérfano que un adoptado. No se confunda. Huérfano es el que no quiere, el que no tiene padres. El adoptado es el que adquirió padres y puede llamar a uno y otro papá. Porque usted y yo, a través de Jesucristo, somos adoptados por Dios. Somos hijos adoptados por el Señor. Pero ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos posiciona. Diga conmigo, nos posiciona. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo? Escucha. No importa quiénes fueron tus padres naturales, si no entras en el vientre espiritual de un padre que te enseñe, que te muestre el diseño, el propósito, tu destino profético, tú no puedes entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un diseño que está guardado para hijos. Desde el principio fue un diseño para hijos, no fue un diseño para los que sabían la Biblia, no es un diseño para los que estudiaban Torá, no es un diseño para los que tienen mucho conocimiento y muchos maestros en su pasado. Es un diseño para aquellos que han decidido, escucha esta palabra, que han decidido pasar de la etapa de la enseñanza ancestral a la enseñanza de un padre que te va a mostrar el reino de los cielos. Y cuando un padre te muestra el reino, te dimensiona, te posiciona, te forma, te capacita. Hasta este momento, Nicodemo, tienes mucho conocimiento en tu cabeza, pero no has sido
parido por un padre, no has entrado en un vientre y por tal razón el reino te está como oculto, te está como vedado. No puedes entender lo que te digo. Y Jesús le habla a Nicodemo y le dice: ¿cómo siendo tú maestro de Israel me dices que no entiendes lo que te estoy diciendo? Porque Nicodemo le dice: Señor, me dejaste viendo para atrás. Diga, eso no es conmigo, yo sí entendí. Aleluya. Profetice, yo sí entendí. Gloria a Dios. Porque, oiga esto, necesitamos levantar una generación que lo absorba, que lo haga suyo. Porque hay muchos hijos que parir allá afuera. Mire, la religión nos quiere robar los hijos. Necesitamos el mensaje del reino para que esos hijos entren al vientre de un padre y sean establecidos en el reino de los cielos. ¿Cómo? Le dice Jesús. ¿Cómo? Nicodemo, tú me dices a mí que no entiendes. Eres tú maestro de Israel. Eso está en Juan 3, 9 y 10. ¿Cómo es que tú, siendo maestro, me preguntas, me cuestionas, me dices: vas muy rápido, no logro comprenderte? ¿Sabe por qué se da esto? En realidad es muy simple. Cuando nosotros abrazamos el sistema religioso, somos literalmente adoctrinados bajo los sistemas, bajo los esquemas que cada religión distinta una de otra enseñan. Las religiones hoy van más por la vía de enseñar a sus adeptos los conceptos ya preconcebidos que ellos portan para que tú puedas ser parte de su grupo, ser parte de su élite. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos del reino, la religión no encaja. Porque queramos o no, el reino de los cielos es profético. El reino de los cielos habla sobre mucho simbolismo. El reino de los cielos nos proyecta sobre cosas que la religión no puede comprender. Porque la religión, y estrictamente el término religión, es una palabra que proviene del griego y se usa para definir los conocimientos que tienen las personas acerca de Dios. Por eso usted encuentra la palabra teología en el griego, pero no la encuentra en el hebreo. Teología tiene que ver con teos, que es Dios, o dioses incluso, y logos, que tiene que ver con conocimiento. O sea, vamos a averiguar, vamos a conocer a Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Y la palabra es clara cuando dice: ¿quién conocerá a Dios? ¿Está conmigo? Entonces solo la palabra ya contraviene la escritura. Yo no estudio teología, yo soy parte del reino de los cielos. Mire, y esto le puede sonar hasta disonante, pero yo no en ningún momento, ¿cómo se lo digo? Se lo voy a decir así sin tapujos. Recíbalo, no me pedree, por favor, recíbalo, nada más. Pero yo no tengo un Dios, yo tengo un Padre. La religión me muestra un Dios, pero Jesús me dice: Él es tu Padre. Y si Él es mi Padre, si Él es mi papá, yo soy su hijo. Yo no soy su seguidor. Yo no estoy convencido de seguir a Dios. Es que yo tengo una relación con mi papá. Cuando eso pasa, todo a nuestro alrededor cambia. Jesús, ante estas preguntas que le hace a Nicodemo, le da vuelta a la tortilla. Un dicho muy nuestro, muy tico. Le da vuelta a la tortilla. Ya no es Nicodemo el que viene a confrontar a Jesús. Ahora es Jesús quien confronta a Nicodemo y le dice: Nicodemo, explíqueme, ¿cómo es posible? Necesito, escuche esto, Nicodemo, ocupo que tú entres en el plano espiritual en el que yo estoy. No me trates de llevar a mí donde tú estás. Tienes que entrar aquí. Tienes que dejarte enseñar. Escuche esto. Cuando Jesús llama a sus discípulos, discípulo en el hebreo significa hijo estudiante. Alguien que se deja formar. ¿Está conmigo? Por eso Jesús dice en la Gran Comisión: id y haced discípulos. Vaya y busque personas que se dejen formar. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de los apóstoles debía convertirse en un vientre
en el cual iba a haber un hijo, espiritualmente hablando, que debía formar. Este hijo, una vez formado, era enviado. Pablo tuvo que dejar toda su doctrina anterior, todo lo que sus ancestros le habían mostrado, para entrar en el vientre de un hombre llamado Ananías. ¿Me está siguiendo? Escuche esto. Jesús se encuentra con Pablo, antes Saulo de Tarso, camino a Damasco. ¿Recuerda usted esa historia? Una luz rodea a Saulo, cae al piso. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entablan una conversación ahí. Saulo queda ciego. Saulo es llevado por el Espíritu a la casa de Ananías. Ananías lo busca, Ananías lo toma. Y cuando Ananías pone las manos, escuche bien esto, cuando Ananías pone las manos sobre Pablo, algo ocurre. Se le caen de los ojos como escamas, dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando un padre pone la mano sobre la vista de un hijo, su hijo comienza a mirar. Las escamas que tenía Saulo eran escamas de religiosidad, eran escamas que no le permitían ver el reino. Había una promoción del cielo para Pablo. Había una dimensión del reino, había un llamado específico para Pablo, pero no podía hacerlo porque Pablo tenía sus ojos vedados por el conocimiento del pasado. ¿Qué hace el Señor? Lo lleva donde Ananías, proféticamente lo mete en un vientre. Ananías lo toma, lo forma, lo educa, le enseña. ¿Qué le enseña? Fundamentos del reino. Le hago una pregunta, ¿quién podía enseñarle a Pablo algo que Pablo no supiera? Si era fariseo, entre fariseos, criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la época. Nadie podía decirle a Pablo, Pablo, tú no sabes de lo que estás hablando. Pablo sí podía y tenía la autoridad moral y religiosa de hablar lo que él sabía de la Torá. Pero dice que Pablo entra en el vientre. Ahora, no dice eso el texto, pero proféticamente es lo que pasa. Ananías se convierte en el padre espiritual de Pablo, le quita el velo que había en sus ojos y Pablo comienza a predicar con denuedo. ¿Qué predicaba Pablo? Reino. Diga conmigo, reino. Pablo dejó de predicar judaísmo. ¿Qué era Pablo? ¿No era judío? Era judío de judíos. Miembro del Sanedrín. Era una persona eminente, era una persona con vasto conocimiento. Pero usted no ve a Pablo predicando judaísmo. ¿Qué predica Pablo? El reino de los cielos. Gracia, la gracia de Dios, la misericordia. Un Dios hecho carne manifestado. Pablo comienza a hablar sobre alguien llamado Jesús, el Hijo de Dios, que proviene del corazón del Padre. Y eso ocurre hasta que se le caen las escamas de los ojos. Y Pablo sale engendrado del vientre de Ananías. De ahí la importancia. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, por más maestro que seas, si no se te caen las escamas de tus ojos y comienzas a ver con los ojos del reino, con los ojos proféticos, con los ojos de Dios, no vas a entender lo que significa el reino. Muchas personas hoy tienen problemas con su vida cristiana. Mire, hay gente que lo que es de Dios es cansado, les es fatigoso. ¿Sabe por qué? Porque lo que tienen es la espalda llena de religiosidad, mi hermano. Llena de cargas que nadie les puso excepto ellos mismos. Cuando lo que debemos hacer es gozarnos en Dios, porque Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces diga conmigo, para ser libre, debo renunciar al sistema religioso. Para ser libre, dígalo, para ser libre, debo entrar en el vientre de un padre. Diga, debo ser engendrado. Debo nacer de nuevo. Cuando yo nazca de nuevo, diga esto, cuando yo nazca de nuevo, Dios me verá como un hijo. Esa es la ecuación. La salvación, todo lo que tiene que ver, todo el camino de la salvación tiene que ver con paternidad. Diga conmigo, la salvación tiene origen en el diseño de paternidad. Mire, lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo no es otra cosa sino paternidad pura. Paternidad pura. Quiero que vaya a Juan capítulo 3.
versos 14 al 18, porque para que podamos entender el 3:16 necesitamos aplicar el 14 al 18. Todo el mundo conoce de una u otra forma Juan 3:16, pero pocas personas conocen el origen de Juan 3:16. Dice la palabra del Señor, versión Reina Valera 60. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde nace Juan 3:16? La revelación, escuche esto. ¿Dónde nació Juan 3:16? En el desierto, cuando Dios le dice a Moisés, levanta un asta y pon sobre ella una serpiente ardiente de bronce, y todo aquel, escuche, todo aquel que mire la serpiente y haya sido mordido por una, será salvo. Juan 3:16, tienes que ir a la Torá. Tienes que ir al Antiguo Testamento. Esto no es un invento. Jesús dice, el origen de 3:16 es el desierto. ¿Alguien está conmigo? Porque así como Moisés levantó serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién? ¿Quién dice ahí? El Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En el Hijo. Para que todo aquel que cree en quién, en el Hijo, diga conmigo, en el Hijo. No tenga miedo, nada le va a pasar, aquí nadie le va a bajar el switch. El Hijo, porque es el Espíritu del Hijo. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Diga conmigo, unigénito. Ahora haga así, unigénito. ¿Sabe qué significa unigénito? Uno. Solo uno. Eso es lo que significa unigénito. Ya ahorita le explico. Para que todo aquel que en él cree, o sea, el que crea en el único Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos aquellos que han utilizado Juan 3:16 para predicar condenación debieran darse con una piedra por el pecho, porque no han entendido el diseño de la salvación. Hay que dejar de estar hablando tanto del infierno para estar hablando del reino de los cielos. La gente que pasa hablando del infierno es porque solo el diablo tienen en la mente. Perdón, lo pensé en voz alta. Es que el diablo me tiene de cabeza. Acepte a Cristo y verá cómo eso cambia. Reciba a Cristo y verá cómo todo se va, todo es diferente. No desestimo al enemigo, pero a mí Dios no me llamó a estar viendo al diablo en todas partes. Me llamó a predicar reino. Escuche esto, Jesús predicó reino, nunca tuvo problemas con un endemoniado, porque cuando un endemoniado se presenta ante el reino, tiene que irse, tiene que salir huyendo. Pero con la religión se entretiene un montón. Gloria a Dios. Mejor sigo, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo le hago una invitación a usted. Saque Juan 3:16 de su cabeza y coloque en su lugar Juan 3 del 14 al 18. Enséñelo completo. Texto sin contexto es un pretexto, dicen por ahí. Hay que entender el contexto de la palabra para poder saber cómo un texto simple que ha sido tomado como evangelismo ha perdido carácter. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de mirar el contexto. Escuche, Jesús como Mesías vino al mundo a restaurar todas las cosas como estaban en el diseño original. Jesús no vino a predicar un nuevo evangelio, vino a predicar el reino que fue establecido desde el origen de los tiempos. ¿Está conmigo?
Jesús lo que vino a hacer fue a restaurar todas las cosas. Diga conmigo, restaurar todas las cosas. Restaurar es volver al estado original. Jesús vino como hijo a restablecer el diseño de paternidad de Dios en la tierra, trayendo la figura de Dios como padre y posicionándonos a nosotros a través de él como hijos de Dios. Cuando esto lo recibimos en nuestro corazón, las puertas del reino son abiertas para nosotros. Y entonces Jesús nos enseña que todo lo que pidieres al Padre en el nombre del Hijo nos será dado. ¿Sabe por qué la gente no pide y no recibe? Porque Dios no le anda dando cosas a las ovejas. Hermano, no podemos interpretar la palabra diferente. ¿Dónde ha visto usted que un padre tiene ovejas? Juanca, ¿cuántas ovejas tienes tú? Ninguna, son hijos. ¿Estás seguro? Sí, amén. Se portan como hijos, sí. Amén. ¿Me doy a entender? Él tiene claro el diseño. Él es papá y como papá tuvo hijos. No me venga con que no es que los tuvo la señora. No, no, nada de eso. Los dos fueron parte del asunto, ¿sí? ¿Sale, vale? Él tiene claro que él es el papá y que tuvo hijos. ¿Vos tuviste siervos? No. ¿Esclavos? Dan ganas, ¿verdad? Pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque un hijo, escuche esto, un hijo nunca podrá tener la mentalidad de un siervo, porque un hijo siempre será un hijo. Mis hijos nunca podrán ser mis esclavos porque fueron criados como hijos. Tus hijos nunca podrán tener mentalidad de siervo porque fueron criados como tus hijos. ¿Me doy a entender? Ahora, que de tal padre, tal astilla, sorry, ya ahí no tengo yo nada que ver. Ya ahí eso es otro asunto. Pero escuche bien esto, porque si aplicamos ese refrán a la divinidad de Dios, de tal padre debe ser tal hijo. Dios no parió ovejas porque es un antidiseño, es antinatural. Ahora le voy a explicar esto. ¿Sabe por qué Jesús dice que ha dado a su hijo unigénito? Le está hablando a un fariseo llamado Nicodemo. Le está diciendo, Nicodemo, hasta este momento, en el reino de los cielos, solo hay un hijo, yo. El Padre solo reconoce a un hijo, yo, Jesús. Recuerda que él traía la mentalidad de que por ser del linaje de Abraham, todos eran hijos de Dios. ¿Recuerda eso que lo hablamos en la sesión pasada? La estructura judaica enseña que solo por ser del linaje de Abraham, genéticamente, la genealogía de Abraham, ellos tienen derecho de ser parte del reino. Jesús le está diciendo, solo hay un hijo y ese hijo legal soy yo. Todos ustedes son siervos, todos ustedes son ovejas. Para eso vine yo aquí, para redimirlos a todos y convertirlos en hijos, adoptarlos en mí. Oiga esto, aleluya. Adoptarlos en mí para que a través de mí ustedes adquieran mi identidad. O sea, para que ustedes se vuelvan hijos porque yo soy hijo. Qué profundo, ¿verdad? Por eso dice la palabra que nosotros estamos en Cristo, no con Cristo. Me estoy dando a entender. Porque cuando yo estoy en Cristo, soy hijo de Dios. Pero si yo estoy con Cristo, entonces Cristo está aquí y yo estoy aquí. Él es hijo, yo no. ¿Me sigues? ¿Ves cómo Juan 3:16 cambia? ¿Qué le dice Jesús? No te equivoques, Nicodemo. Tú crees que eres hijo de Dios, pero eso no es cierto. Solo hay un hijo legalmente reconocido en el cielo y ese soy yo. Gloria a Dios.
Posteriormente, usted va a encontrar en Romanos 8:29, y me gustaría que lo pudieran seguir. Vaya a Romanos. Hermano, Romanos es una epístola pesada. Es tremendo lo que Pablo enseña a la iglesia en Romanos del 6 y en adelante. Pero este capítulo 8 revienta esquemas porque tiene un diseño poderosísimo, proféticamente hablando. Dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué dice ahí. Si es la misma versión que yo tengo, Reina Valera 60, debe decir conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cierto? ¿Lo dice ahí? Amén. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién es el que está diciendo esto? Pablo. El que hace un tiempo atrás era un religioso, el que hace un tiempo atrás enseñaba judaísmo, el que hace un tiempo atrás mataba a todos aquellos que hablaban del reino, ahora es él a quien se le revela que nosotros, dice la palabra, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea ¿qué? Dígalo fuerte, para que él sea ¿qué? Ya cambió, ya no es el unigénito, ahora es el primogénito. ¿Sabe qué significa primogénito? El primero. ¿Primero de qué? Entre muchos hermanos. Mire, yo estaría pegando brincos ahí donde usted está. Debe ser por el protocolo sanitario que usted no está brincando. ¿Me doy a entender? ¿Captas lo que la palabra enseña? ¿Ves cómo salvación tiene que ver directa y estrictamente con paternidad? ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? A nosotros el Señor nos conoció. Está hablando del Padre. Él nos conoció y nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es la imagen de un hijo? Déjeme le doy un ejemplo. Párese usted frente a un espejo. Si usted es papá y usted se para al frente de un espejo, ¿qué espera ver usted ahí? A un papá, ¿cierto? Si usted es varón, va a haber un varón. Si usted es mujer, va a haber una mujer. ¿Me doy a entender? Eso es lo que significa a la imagen del Hijo. Quiere decir, escuche esto, que cuando Dios Padre nos ve a nosotros, nos ve de la misma manera que ve a su Hijo. ¿Cuántos tienen aquí más de un hijo? Porque esto vale solamente cuando hay más de un hijo. Varios tenemos más de un hijo. Hay alguno que no quiere levantar la mano. Aleluya. Véanlo, chiquillos, véanlo, conózcanlo. Todos nosotros que tenemos más de un hijo y los ponemos a hacer una fila, sin importar el tamaño, la edad, sin importar nada de eso, ¿cómo los vemos a todos? Como hijos, ¿verdad que sí? Y no hacemos distinción entre uno y otro porque son hijos. Así es como nos ve Dios cuando pone a Cristo a un lado y nos pone a nosotros al otro lado. Él no ve a su Hijo y a su creación, Él ve a sus hijos. Para eso nos predestinó. O sea, desde antes, es que, gloria a Dios, aleluya. Desde antes de los tiempos, el origen de Adán ya estaba en el corazón de Dios. Por eso Dios se sienta, toma aire, se llena de expectativa y dice, ya terminé de crear todo lo que tenía que crear. Ya hice la tierra, ya hice los animales, ya hice todo. Ahora sí, el deseo de mi corazón es un hijo. Yo lo formaré. Con mis manos lo formaré, porque quiero hacerlo como a mí me gusta. ¿Alguien me está siguiendo? Quiero que, gloria a Dios. Quiero que tenga el color de mis ojos. Quiero que su nariz se parezca a la mía. Quiero que tenga 2 pies, 2 manos, con los cuales pueda correr hacia mí y abrazarme como yo lo voy a abrazar. Voy a poner una boca
y 2 oídos y ojitos para que me vea, me escuche cuando le diga que le amo y me lo pueda repetir él a mí también. Padre, usted que está aquí, dígame si, sáqueme del error, pero no hay nada más regocijante que un hijo decirle a papá o a mamá, te amo, ¿cierto? ¿Recuerda cuando estaban bebés? Ya grandes, ya como que se hacen muy mal amansados, ¿verdad? Ya como que, ¿cómo cuestan, caramba? Es que ya maduré. Ellos creen que ya crecieron, si uno lo sigue viendo así, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pregúntele a las mamás, más que todo, aunque a los papás también. ¿Qué pasaba cuando los hijos eran bebitos? ¿Se acuerda cuando eran bebitos? Ay, como el año pasado, así chiquiticos eran ellos. ¿Cuál era el regocijo? Papá, ¿se acuerda que usted les hacía una mueca y qué hacían los chiquillos? Se reían. Mire, de cualquier babosada que uno hacía se reían, ¿verdad que sí? Y decían, papá, papá o mamá. ¿Verdad que sí? ¿Recuerda usted esa etapa? ¿Se acuerda? ¿Lo extrañas? Estás conociendo el corazón de Dios. ¿Hace cuánto no le dices a Dios, papá? ¿Hace cuánto no caminas tambaleándote a los brazos de aquel que sabes que te va a sostener, que no te va a dejar caerte? Aquel que tú ves hacia arriba y dices es gigante, es como una montaña, pero que cuando te alza, escuche esto, siempre te va a poner más alto de lo que está Él. Tú no puedes decir que amas una oveja, porque el amor tiene una característica, nació para ser correspondido. Cuando Dios puso boca en el hombre, la hizo con un sentido. Él me llamará y yo le responderé. Aleluya. Qué fuerte está esto hoy. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas palabras, escuche esto, que fueron dichas en el principio de todos los tiempos, toman ahora los aires y crean una atmósfera de reino en medio de la tierra. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esas palabras tomaron toda la esencia de lo creado y generaron un ambiente de gloria porque lo que venía era sin precedentes. Era algo, era una reproducción del diseño de Dios en la tierra. Reciba esto, lo que Dios estaba conformando en la tierra era un Dios en pequeña escala, pequeñito. No alguien que compitiera con Dios, porque Dios es soberano. Y Dios no comparte su gloria con nadie, pero el diseño de Dios dice que nosotros éramos a imagen y semejanza de Él. O sea, éramos como un Dios pequeñito. Dicen en la cultura hebrea que cuando los animales miraban de reojo y veían a Adán, se volvían creyendo que era Dios el que estaba pasando, porque eran parecidos, eran casi idénticos. Lo dice la cultura hebrea, no me ve a mí con ojos así. Dice que cuando los animales miraban así, no era Dios, era
Era Adán. Es que te pareces tanto a Adán. ¿Cómo te ven los animales hoy? ¿Cómo te ve la creación hoy? Escuche esto. Yo espero que a usted se le esté revelando y que a usted las escamas de los ojos ya se le hayan caído. Dice la palabra que la creación gime por la manifestación ¿de quién? ¿De quién? Dígalo fuerte. Si lo cree, dígalo. ¿La manifestación de quién? De los hijos. Ah, no, de los apóstoles, de los profetas, aleluya, de los pastores, de los querubines apostólicos. ¿La manifestación de qué dice que que la creación está gimiendo? Diga conmigo, profetice. La creación está gimiendo porque yo se ha manifestado. Levante su mano y diga eso. La creación gime porque yo se ha manifestado. Señor, míralos. Ellos dicen que son tus hijos. Trátalos como a tales. Ahí nadie dijo amén. En vez de decir aleluya, gloria a Dios, yo recibo. Ah, no, me imagino que más de uno pensó en la faja, ¿verdad? Yo creo que más de uno pensó en el diseño de la faja. Porque el versículo que nos aprendemos es que Dios al que ama disciplina. ¿Cuántos bendicen al Señor? Escuche esto. Lo que el Padre hace cuando envía a Jesús, su Hijo, a la tierra, es algo así como, proféticamente hablando, volver el tiempo al momento de la creación del hombre, creando un espacio donde aquellos que aceptamos creer y caminar en el diseño de la paternidad del Padre Celestial, somos establecidos y posicionados como lo fue Adán en el principio, con autoridad, diseño, destino y propósito, como hijos de Dios, quien es nuestro Padre, para gobernar, sojuzgar y administrar todo lo creado. Y cierro con Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino. ¿Qué cree usted que significa a lo suyo vino? A establecer el diseño original. A eso vino. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué lindo es poder que la palabra se nos revele. A lo suyo vino. Algunos dicen a predicar el evangelio. Hermano, por favor. Eso no es lo que dice ahí. A lo suyo vino, a establecer el diseño de la paternidad vino. ¿Por qué? La respuesta está en el siguiente versículo. A los que sí le recibieron, les dio entonces la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A qué vino Jesús? A hacernos hijos. Diga conmigo, Jesús vino a devolverme al diseño original. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Un día de esto le voy a dar una enseñanza sobre adoradores en espíritu y en verdad. Esa es otra. Hermano, hay tanto que desaprender para poder aprender. Hay tanto que desaprender. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Cuando Dios en su palabra te hace un clic. Porque estoy seguro que en el espíritu de cada uno de ustedes algo hizo así. Algo brincó, como diciendo, esa era la pieza que faltaba. Ahí es donde está. ¿Quieres entrar en el reino? Dígale al que está a su lado, ¿quieres entrar en el reino? Métete en un vientre.
Y vuélvalo a ver qué cara le hizo, a ver si entendió esa parte del vientre. Tenemos que entrar en un vientre, porque Dios, cuando llamó, dice la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros, Dios no estaba pensando en oficios laborales, estaba pensando en paternidad. Vamos a retomar el tema de paternidad. Vamos a volver a entrar ahí, porque es necesario, a través de la palabra. ¿Cuántos bendicen al Señor? Vamos a orar. El tiempo se ha ido, pero Dios no ha faltado en su revelación. Yo me voy lleno, yo me voy satisfecho, yo me voy con la sensación del bien cumplido. Ahora te toca a ti tomar la revelación, hacerla tuya y caminar en el diseño. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra no se equivoca, tu palabra nos enseña una y otra vez que el deseo de tu corazón es que volvamos al plan original, al diseño planteado por ti en el origen. Tú quieres tratar con hijos. A eso vino Cristo al mundo. A través de Él poder ser hechos hijos, constituidos hijos. Tú no vienes por una iglesia de esclavos, tú no vienes por una iglesia de ovejas, ni vienes por una iglesia de sirvientes. Vienes por una iglesia conformada por hijos, porque a los hijos les dio potestades. Fue a los hijos. Hoy, Señor, recibimos en nuestro espíritu esta convicción de que somos hijos. Si alguno hoy todavía no pudiera recibir esto, que tu Espíritu Santo traiga la revelación para un nuevo nacimiento. Que en el nombre de Jesús podamos avanzar firmes en la convicción de la enseñanza del reino de los cielos. Trae revelación. Te lo pedimos, Espíritu Santo, trae revelación y trae el Espíritu del Hijo al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.